¿Cómo superar mis prejuicios? Les saludo en el amor del Señor y quiero contarles una historia que me sucedió hace un tiempo atrás, que tiene que ver con este mensaje de hoy. Me tocó ir una vez a urgencias del hospital. Recuerdo que la sala estaba llena de gente y dentro de toda esa gente había una persona había un indigente, una persona de calle que estaba cerca mío y y se puso a conversar conmigo. Empezó a contarme por qué estaba ahí, qué es lo que le dolía y se refirió a su problema de vicio, porque era una persona alcohólica, como una persona que no lo dejaba tranquilo y que no lo dejaba en paz. Me llamó esa parte la atención. Y después cuando me llaman a mí, llega mi turno, me levanto y escucho a alguien que dice, por fin, dice, qué molestia. Y generalmente a veces me recuerdo de esto y veo que la gente tiene prejuicios, y todos los tenemos, hacia otras personas y a situaciones. Y bueno, tiene que ver con esto. Decía, ¿cómo superar mis prejuicios? ¿Qué es un prejuicio? Es una opinión preconcebida generalmente algo o alguien. Todos tenemos prejuicios, ¿cierto? Y los hemos dicho o pensado. También hemos sido víctimas de ellos. Esto sucede cuando nos hacemos una opinión anticipada de una persona o de alguna situación. Ideas, conclusiones desfavorables, negativas a personas o situaciones. Los prejuicios nos pueden llevar al racismo y a la intolerancia. En 1 Samuel vemos dos hermanos y había uno que tenía prejuicios contra el otro, que es Eliab y David. En 1 Samuel 17:28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le dice, yo conozco. ¿Sabe? Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. La palabra del Señor dice que el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. Él nos conoce, pero nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar a lo mejor en una situación de peligro o no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero Dios sí sabe. Entonces Él le dice acá, yo conozco tu soberbia, le dice. Pero a estas alturas ya Dios había ungido a David como rey. Y recuerde que cuando lo ungió le dijo a Samuel que él no veía lo que veían los hombres, sino lo que estaba en el corazón. A veces ocurre que el prejuicio cuando la persona empieza a hablar y la persona que tiene un prejuicio reacciona de inmediato, molesta o a lo mejor juzga o critica. Esa es su reacción y da a lo mejor su opinión anticipada de aquella situación y es porque está prejuiciando. Antes de formarnos una opinión de alguien, debemos conocer a fondo para no caer en prejuicios ni juzgar. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esto lo dice el Señor. Y tenemos un ejemplo también de Jesús cuando llamó a Felipe y a Natanael. En los versículos siguientes, donde está Juan 11, del 45 al 47, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Quizás él tenía malas experiencias con los ciudadanos de Nazaret. Y Felipe le dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y hasta ahí llegaron sus prejuicios cuando conoce a Jesús. ¿Cómo superar mis prejuicios? Así dice el título. ¿Cómo superar mis prejuicios?
Primero, reconocer que los tenemos. Ninguna conducta se puede mejorar si no reconocemos que la tenemos. Como una enfermedad. Si yo no aterrizo en tierra que tengo una enfermedad y que tengo que tratarla y que tengo que cuidarme y que tengo que tomar los remedios de acuerdo a la hora, no me voy a mejorar. Entonces tengo que reconocer que sí la tengo y quiero hacer un cambio. Esa es la única manera de reconocer. Es lo mismo cuando pedimos perdón. Tenemos que sentir el perdón y reconocer. No es fácil, ya he predicado de esto, pero es un poco parecido. Otra opción es darme una razón real de por qué mis prejuicios, de por qué los prejuicios. ¿Por qué prejuicio? Siempre, si empezamos a analizar una situación, a lo mejor en este momento usted se está dando cuenta de que el Espíritu Santo le ha traído alguna situación, eso, para prejuiciar, hubo un motivo. Esto puede ocurrir por muchas razones. Puede ser un reflejo de nuestra propia autoestima, porque me lastimaron y no quiero ser lastimada de nuevo. Entonces no quiero darme el tiempo de conocer a la persona y ni confiar. Porque a simple vista alguien no me gustó o su actitud no fue la que esperaba. Y apareció un prejuicio hacia esa persona o hacia esa situación. Hay una frase que siempre me ha llamado la atención y la quiero leer. Dice así: si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. Esta frase nos acerca a Jesús. ¿Por qué? Él puede mirar el corazón de las personas. Él nos juzga. Nos conoce bien, conoce nuestro pasado, conoce aquellas cosas ocultas que están en nuestro corazón y no nos juzga. Él siente nuestro dolor, sabe toda nuestra vida y lo único que quiere es darnos vida eterna y restaurar nuestra vida. Primero nos da vida eterna. A pesar de cómo estemos, Él nos entrega vida eterna. Y Él nos conoce bien, sabe lo que hicimos, pero igual nos llamó. De esa misma forma, nosotros debemos actuar con las demás personas. Otra opción, el reconocer que el prejuicio es un problema de nosotros. A veces pensamos que todo está mal y que nosotros tenemos la razón. También tenemos que ver analizar la situación. Si yo de 15, de 20 personas, yo estoy equivocada y el resto no, hay que decir una pausa y decir, ¿estaré bien? En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y una guía fácil de saber si estamos en nuestros pensamientos y actuar es orar, leer la palabra de Dios y dejarnos enseñar. Dios nos dará discernimiento para ver la diferencia entre lo bueno y lo malo de nuestras vidas. Creemos que estamos por sobre los demás. No tengamos un alto concepto de sí, dice la palabra del Señor. Otra opción, los prejuicios tienen un componente de maldad. Hay maldad en los prejuicios. En Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay una mala actitud de fondo, porque al hacer un prejuicio criticamos. En Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Y la opción más importante de todas, superamos nuestros prejuicios, presentándonos ante Dios con humildad y reconociendo que solo Él puede cambiar nuestra forma de pensar y actuar. La presencia del Señor transforma vida. Es la única manera que Él nos puede transformar, entregando esa situación, diciendo, oh Señor, aquí yo juzgué, y tu palabra dice que yo no debo de juzgar. Perdóname y ayúdame. Y le aseguro que el Señor le va a ayudar. Para hacernos una buena opinión de alguien es necesario acercarnos y considerarnos los unos a los otros. Y si vemos que la persona no es lo que nosotros esperábamos, eso significa la carencia de Dios en su vida. Entonces, solo acerquémonos como Jesús lo haría
como Jesús lo haría, con ojos de amor, con respeto, viendo que su alma es tan importante como la nuestra para Jesús. Recuerde que Dios vino a lo vil del mundo y murió por todos nosotros. Si nos acercamos a alguien para hablarle de Cristo, es necesario ir sin prejuicios, solo mirar el valor de su alma, la que Jesús pagó por ella en la cruz, como la suya, como la mía. Y si usted a lo mejor no ha entregado su vida a Cristo, le invito a que lo haga, porque Dios no lo va a juzgar. Él lo está esperando con brazos abiertos. Él conoce su pasado. Hay gente que dice que no, es que tengo que dejar estas cosas para llegar al Señor. No. Así como está, venga. Y el resto lo va a hacer el Señor. Si vamos con prejuicios, no confiarán en nosotros. Es importante decir que los tiempos de las personas no son iguales para entender la palabra del Señor en sus vidas. Unos se demoran más, otros se demoran menos. A veces las personas llegan a la iglesia y nosotros vemos su actuar y nos hacemos una opinión. Y decimos, oh, pero a medida que el Señor va transformando esa vida, esta persona se va santificando más y se va pareciendo al Señor. Ve lo importante que es que no tengamos y no nos hagamos prejuicios de las personas. Y si Dios espera su tiempo, ¿por qué nosotros no seamos jueces? Y a veces el ir sin prejuicios, eso puede hacer la diferencia en que alguien entregue su vida a Cristo o no. En que alguien permanezca en la iglesia hasta que Dios haga florecer sus frutos, pueda resplandecer para llevar a otros a Jesús. Conclusión final. Es nuestra responsabilidad llevar las almas al Señor y mostrar a Jesús en nuestras vidas. Que este mensaje haya llegado al fondo de su corazón y que pueda cambiar su vida para que usted pueda cambiar a otros. Dios les bendiga.